Bienvenidos a este video donde veremos en detalle las operaciones en VHDL y cómo podemos usar estas para generar circuitos digitales. Los operadores en VHDL los podemos dividir en aritméticos, booleanos, lógicos y de desplazamiento. Hay un operador muy especial que llamamos concatenación que sirve para el manejo de buses y lo estudiaremos más adelante. Como todo lenguaje, VHDL tiene operadores aritméticos, la potenciación, el valor absoluto, la multiplicación, división, etc. Hay que tener cuidado porque algunos de estos operadores no son sintetizables en los software de síntesis actuales. Por ejemplo, la exponenciación no es sintetizable ni el valor absoluto. Lo que quiere decir que si utilizamos estos operadores en un código VHDL, la herramienta de síntesis no va a poder generar el circuito que haga esta operación. Afortunadamente, muchas herramientas de síntesis ya tienen sintetizable la multiplicación. Entonces, podemos utilizar este operador para generar multiplicadores en nuestro circuito final. La suma y la resta son sintetizables en todos los software de síntesis que conozco. Operadores booleanos: igualdad, desigualdad, menor que, menor igual, mayor, menor igual, mayor igual. Los podemos utilizar para probar y hacer comparadores, como lo vemos aquí. O también lo podemos utilizar asignándole la operación booleana a una puerto o señal que sea del tipo booleano. Si X es igual a y F es del tipo booleano, F quedará con el valor true o verdadero. Si X no es igual a Y, entonces F quedaría con el valor false o falso. Operadores lógicos: tenemos todas las operadores lógicos que nosotros conocemos. Esto genera compuertas en el circuito final. Y lo que es interesante en VHDL es que Y y Z aquí en el ejemplo pueden ser arreglos lógicos, es decir, pueden ser vectores o buses. Entonces podemos hacer una serie de AND. Si Y y Z son vectores, obviamente tienen que ser del mismo tamaño. X tiene que ser un vector del mismo tamaño de Y y Z. Entonces, la AND que se produce aquí va a ser n ANDs, dado que Y y Z sean de n bits, y cada resultado se va a guardar en cada posición de X. Todo eso facilita mucho hacer circuitos grandes en VHDL. Aquí tenemos el operador especial que les comentaba antes, concatenación, que se denota por el ampersand y se escribe así. Este operador lo que hace es que une los vectores Y y Z. Si Y es un vector de n bits y Z es un vector de m bits, entonces X tendrá que tener un tamaño de n más m bits, puesto que Y y Z se unen en un solo vector y se le asigna a X. Esto es muy útil cuando estamos manejando buses en algún proyecto de sistemas digitales. Más adelante vamos a ver un ejemplo específico de cómo utilizar este operador para manejar buses. Operaciones de desplazamiento: VHDL tiene todas estas: desplazamiento lógico, aritmético, de rotación, y en este desplazamiento le podemos dar el desplazamiento que queremos hacer. Por ejemplo, aquí vamos a rotar a la izquierda, un desplazamiento a la izquierda una sola vez, o sea, un bit. Aquí 2 bits, 3 bits, etc. Aunque VHDL tiene todos estos desplazamientos, en la práctica no se suelen usar, y los registros de desplazamiento, que lo veremos en otro video, se suelen diseñar utilizando otras sentencias menos elegantes que estas. Veamos ahora una comparación entre el software y el hardware que es importante tener en cuenta cuando estamos diseñando circuitos digitales en VHDL. Recordemos que los lenguajes de programación, o sea, el software, están basados en un modelo secuencial, es decir, hacen una operación a la vez. Y
En los software no hay noción del tiempo. Cuando escribimos software en cualquier lenguaje, no nos preocupamos por el tiempo, cuántos nanosegundos o cuántos milisegundos se va a demorar esta instrucción. Esa es una pregunta muy poco habitual cuando estamos escribiendo código software. En cambio, en el hardware es paralelo, funciona en paralelo. Y las entradas y salidas y los circuitos dependen del tiempo. Los circuitos tienen un retardo asociado y las entradas y salidas cambian con el tiempo. Veámoslo más en detalle. Aquí tenemos un pequeño código en Python. Les recomiendo mucho que aprendan Python. Y vemos que el comportamiento es totalmente secuencial. Tenemos tres operaciones y la última operación, que es una multiplicación que se guarda en una variable llamada multi, no se ejecuta hasta que se ejecuten estas dos operaciones. Incluso si ocurre un problema en esta operación, pueda hacer que esta operación no se ejecute. Entonces el software está muy ligado a la operación secuencial. Si queremos hacer esas mismas operaciones que vimos anteriormente en hardware, nos daría algo como esto. Este es un diagrama de bloques donde tenemos un circuito sumador, multiplicador y restador para las tres operaciones que vimos anteriormente. Aquí vemos que el hardware es totalmente paralelo. El sumador hará su operación sin tener en cuenta la multiplicación ni la resta. Estos son circuitos físicos, por lo cual ellos funcionan sin tener en cuenta los resultados del otro. Y el tiempo que se demore, los circuitos dependerán de los circuitos mismos. La suma estará disponible en cuanto el sumador termine de sumar. La multiplicación estará disponible en cuanto el multiplicador termine de multiplicar y así sucesivamente. Luego, estos tres resultados estarán disponibles en paralelo. Esa es la naturaleza del hardware. En VHDL, como es un lenguaje de descripción de hardware para circuitos integrados de muy alta velocidad, va a comportarse de forma paralela. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito, un circuito totalmente inventado, no tiene ninguna aplicación práctica, donde, aquí tenemos la entidad y vemos que tenemos las entradas, la entrada C, la entrada A, B en el circuito y tenemos las salidas E y F del mismo. Vamos a suponer que A y B son de 4 bits, que F va a salir de 4 bits también, y miremos cómo podríamos ejecutar el código de este circuito de una manera diferente a un software. Aquí tenemos la arquitectura. En esta arquitectura, vamos a utilizar dos señales, X y Y. Aquí están X y Y. X será la salida de estos inversores de B y Y es la salida del restador. Aquí tenemos el código en VHDL y notemos algo. Primero se le asigna a F la suma Y más C, después a Y se le asigna la resta A menos X y X será el negado de B. Si ustedes notan algo extraño en este código, es porque están acostumbrados a escribir software. Ustedes dirán, pero F, ¿cómo va a dar un resultado si Y no está disponible? Porque Y solamente está disponible en la segunda sentencia. Si piensan así es porque están pensando en software. Si uno pensara en hardware, estas tres operaciones que tengo aquí se ejecutan de forma paralela. El sumador hace su operación sin importar lo que haga la resta o lo que haga la comparación. Entonces, estas sentencias yo las puedo escribir del orden en que yo quiera, porque en VHDL las sentencias se ejecutan en paralelo, así como lo hace el hardware. Otra cosa distinta es que la salida F estará disponible después que ocurran los retardos del restador y de los inversores. Sí, por supuesto, pero la ejecución
de la operación no depende de esos retardos, sino que depende del circuito mismo. Luego, en VHDL uno puede hacer las operaciones en el orden que uno quiera y el resultado siempre va a ser el mismo porque en VHDL, como estamos describiendo hardware, las operaciones son paralelas o concurrentes. Aquí en el comparador, para no entrar todavía en condicionales en VHDL, lo he hecho con compuertas. Un comparador con cero se puede hacer muy fácilmente con una NOR entre todas las entradas del bus de A. Entonces aquí vemos cómo podemos utilizar los bits de A, que es el bit 0 de A, el bit 1 de A, el bit 2 de A, el bit 3 de A, para poder hacer operaciones solamente con los bits de un bus. Otra diferencia entre el software y el hardware está en las variables que se usan en software. Aquí vemos un ejemplo, es las mismas operaciones de antes, pero se han guardado en la misma variable. Esto en software es absolutamente común y se puede hacer porque el resultado es una variable, o sea, es un espacio en memoria RAM que se va a actualizar con la suma E más R y después se va a actualizar con la resta E menos R y después se va a actualizar con la multiplicación. Y en software no pasa nada si a una variable la sobreescribimos, esos son lugares en memoria RAM y la memoria RAM está para eso, para escribirla y sobreescribirla. Pero en hardware es diferente, porque en hardware no pensamos en variables, pensamos en puertos o señales, que al final en el circuito van a ser cables. Es decir, en hardware yo debo pensar que esto es un cable o un grupo de cables si es un bus, que E es una entrada, que son cables al final, R también es una entrada o una señal, que también son cables. Y si yo hago esto en un lenguaje de descripción de hardware, me va a producir un circuito como este. Tenemos las operaciones, pero como se conectan al mismo cable, pues aquí lo tenemos, se conectan al mismo cable. Enseguida, ustedes se asombrarán de que un diseñador de hardware haga esto, porque hacer esto, es igual a hacer cortocircuitos, lo cual es un diseño nefasto. Puede ocurrir hasta un incendio cuando tenemos un cortocircuito en un sistema digital. Entonces, evidentemente, esto no se puede hacer en hardware. Luego, en VHDL o cualquier lenguaje de descripción de hardware, no podemos hacer esto, no podemos pensar en variables cuando estamos escribiendo VHDL, tenemos que pensar en hardware, es decir, cuando estamos escribiendo tenemos que pensar en que los señales y puertos son cables. En VHDL hay variables, pero vamos a dejar eso de variables para un curso avanzado para no confundirnos con las variables del software. Seguimos con los sumadores con acarreo. Hasta ahora hemos visto sumadores que no tienen acarreo de entrada ni acarreo de salida. Vamos a estudiar ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos los sumadores con acarreo de entrada y acarreo de salida, ya que hemos visto el operador que se puede usar para ello, que es la concatenación. Pasemos al software para ver cómo podemos utilizar esa concatenación para incluir un acarreo de entrada y un acarreo de salida en un sumador. Muy bien, aquí en el software, entonces, tenemos que crear un nuevo proyecto, llamémosle carry, sumador con carry. Bueno, y después tenemos que hacer una nueva fuente, VHDL module, vamos a colocar aquí sumador. Aquí podemos escribir los nombres de las entradas y salidas para que el software automáticamente los escriba. Vamos a hacer eso. Tenemos C, que es una entrada, el acarreo de entrada, recuerden. Tenemos A, que es un bus. Por ahora vamos a ponerlo de 7 a 0, de 8 bits.
B, que es otro bus, también de 7 a 0, la salida S, que será un bus de 7 a 0, y Cout, que es el acarreo de salida, bueno, S es salida, Cout es la salida de un bit. Finalizamos. Muy bien, entonces el software automáticamente escribe la entidad con las entradas y salidas que nosotros le hemos escrito en el menú anterior y ya está listo, la arquitectura la escribe, ya estamos listos para escribir código aquí. Antes de escribir nuestro código, tenemos que escribir algunas librerías necesarias para que la operación de suma nos las pueda aceptar. Estas librerías son use IEEE.numeric std.out y IEEE.standardlogicOnSign. Sin estas dos librerías, la herramienta no nos va a utilizar, no nos va a aceptar la suma. Hace tiempo se utilizaba otra librería o en vez de numeric se utilizaba una librería arith, pero esa librería ya ha entrado en desuso por problemas en la simulación con varias herramientas. Estas librerías numeric y standard logic unsigned son librerías estándar, es decir, ya están estandarizadas y van a funcionar de la misma forma en cualquier simulador. Al contrario de las librerías arith, que son librerías propietarias, que no van a funcionar de la misma forma en todos los simuladores. Bien, para hacer más interesante este circuito sumador, vamos a crear un sumador genérico en su tamaño de bits, es decir, que sirva para cualquier tamaño de bits, porque por ahora solo sirve para sumar datos de 8 bits. Para hacer eso, creamos, antes del port, creamos un generic, le damos una letra, n, por ejemplo, que es el número de bits, le damos el tipo a ese generic y le ponemos un valor por defecto, que en este caso vamos a poner 8. Entonces, este n va a ser el tamaño de los buses de datos. A va a ser de n bits, b de n bits y s de n bits. Para que a, b y s queden, el tamaño de estos vectores queden respondiendo a n, entonces aquí hay que escribir n-1, es decir, de 7 a 0, o sea, lo mismo que tenemos antes, desde n-1, y aquí también, desde n-1. De esta forma, la entidad quedó genérica para cualquier tamaño, porque simplemente basta cambiar aquí mi generic para que automáticamente todos los vectores ahora queden de 16 bits y así sucesivamente. Entonces, este generic es una herramienta muy útil para hacer dispositivos de un tamaño genérico, por ejemplo, un tamaño de datos genérico, y solo cambiarlo cuando necesite diferentes tamaños, un tamaño de datos diferente. Muy bien, ya que hemos hecho eso, entonces vamos a iniciar nuestra arquitectura. Para hacer este sumador vamos a necesitar una señal. Entonces vamos a declararla signal de nombre auxiliar, standard logic vector. Y también vamos a declararla con respecto a n. Vean lo útil que es el genérico, porque todo mi código yo lo puedo hacer dependiendo del tamaño n, y cuando yo cambie el tamaño n acá, cambia todo. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra suma. Bueno, aquí auxiliar debe ser de un tamaño de n más 1.
porque recuerden que una suma con acarreo va a generar un bit de más. Entonces, auxiliar debe ser un bit mayor en tamaño a las entradas AB. Desde n hasta 0 hay n más un bit. Muy bien, entonces vamos a auxiliar, le vamos a asignar la suma A más B. Si hacemos esto así, la herramienta va a generar un sumador, efectivamente, pero el acarreo de entrada no se está teniendo en cuenta y el acarreo de salida no se está generando. Hablemos primero del acarreo de salida. El acarreo de salida no se genera porque en VHDL la suma de dos números, de dos datos Standard Logic, va a generar un dato Standard Logic del mismo tamaño de los sumandos. Es decir, en este caso, si A y B son de n bits, esta suma va a generar n bits, no genera automáticamente el bit de acarreo. Para ello, entonces, hay que convertir a A con un bit de más y convertir a B en un bit de más. Eso lo hacemos con la concatenación. Recordemos que la concatenación es un operador que me une vectores o une datos. Entonces, si yo hago esto, le estoy colocando a A un bit 0 a la izquierda y a B también le estoy colocando un bit B a la izquierda, un bit 0 a la izquierda. Entonces, A ahora va a tener un bit 0 a la izquierda. Recordemos que A es un bit sin signo y los bits y los datos sin signo, cuando le colocamos un 0 a la izquierda, el valor no se altera. B también es un dato binario sin signo y le estamos colocando un 0 a la izquierda. De esta forma, ahora lo que está entre paréntesis va a tener un bit más que A, o sea, en este caso n más un bit, igual que lo que está entre paréntesis de este lado. Cuando se sumen estos dos datos, como tienen n más un bit, el resultado va a ser de n más un bit y auxiliar, efectivamente, tiene un tamaño de n más 1. Luego el acarreo va a quedar en el último bit de auxiliar. El acarreo de salida va a quedar en el último bit de auxiliar. Esta suma no tiene en cuenta el acarreo de entrada, que está aquí. Recordemos que un acarreo de entrada es un bit que se le suma a los bits menos significativos de los sumandos. Luego podemos hacer esto así y ya estamos teniendo en cuenta el acarreo de entrada. Entonces, en este caso, el acarreo de entrada es un bit que se le va a sumar a la suma de A más B con ceros a la izquierda. Muy bien, ahora ya tenemos el resultado completo en nuestra señal auxiliar. Hay que asignar estos resultados a las salidas. S hay que asignarle lo que tiene auxiliar, pero S es de n bits. Entonces, tenemos que asignar solamente los n primeros bits de auxiliar, o sea, desde n-1 hasta 0. En este caso, S va a ser el valor de auxiliar sin el último bit, porque recordemos que n, miren, n va de n hasta 0 y solo le estoy asignando a S desde n-1 hasta 0 de auxiliar. Entonces, S va a quedar con el mismo valor de auxiliar a excepción del bit más significativo, donde el bit más significativo es el acarreo. Entonces, el acarreo de salida le asignamos el bit n de auxiliar. En el bit n de auxiliar, está el acarreo de salida. Entonces, con esto ya tenemos un sumador de n bits con acarreo de entrada y acarreo de salida. Aquí tenemos en cuenta el acarreo de entrada y aquí tenemos en cuenta el acarreo de salida. Verifiquemos
que la sintaxis de nuestro código esté correcta. Muy bien, está todo correcto. Aquí hubiesen tenido un error si se les olvida escribir estas librerías. No se les olvide escribir esas librerías. Sintetizamos para que la herramienta genere el circuito del sumador. Se ha completado exitosamente. Veamos el esquemático. Efectivamente, la herramienta ha generado un sumador de nuestro código. Muy bien, seguimos en la presentación para ir a otro tema que es el manejo de buses. Volvemos a la presentación y ahora vamos a estudiar el manejo de buses. Vamos a hacer este ejemplo en código, en VHDL, donde tenemos una entrada BCD de 16 bits, es decir, 4 cifras. Y vamos a hacer un separador que separe estas cifras por sus unidades, sus decenas, sus centenas y unidades de 1000. Es un código muy sencillo, pero me gusta exponerlo porque en este código se ve el funcionamiento mucho más en detalle de la concatenación. Pasemos al software para ver este ejemplo. Muy bien, ahora vamos a escribir el código del separador de cifras. Entonces vamos a crear una nueva fuente, VHD módulo. Entonces vamos a escribir aquí separador cifras. Next. Entonces vamos a tener una entrada BCD que es bus de 15 hasta 0, o sea, de 16 bits. Vamos a tener las unidades, que es un bus, pero esto es salida. Es un bus de 4 bits. Las decenas también todos de 4 bits. Salida, centenas y unidades de 1000. ¿Listo? Entonces nos crea la presentación de la entidad. Miren, la entidad como la queríamos. En este caso no es necesario que utilicemos las librerías unsigned y numeric porque no vamos a hacer ninguna operación aritmética. Entonces, por tiempo no lo voy a escribir, pero normalmente es mejor que lo escriban. Bien, entonces, este es un código muy sencillo, pero aquí vamos a ver cómo se hace el manejo de buses sin usando solamente la sentencia 3 down to 0, usando esto para el manejo de buses. Entonces, por ejemplo, a uni, le tendríamos que asignar lo que entra en BCD, pero solamente lo que entra en BCD de 3 hasta 0. A las decenas hay que asignarle lo que entra en BCD, pero desde las decenas son los 4 bits que siguen, o sea, desde 7 hasta 4. Las centenas hay que asignarle los 4 bits que siguen, o sea, de 11 hasta 8. Y las unidades de 1000 habría que asignarles BCD hasta desde 15 hasta 12. Y así completamos el separador de cifras. Un circuito que, bueno, en realidad no tiene circuito porque simplemente es una distribución de cables. ¿Ya? Ahora, pensemos en un momento para
para hacerlo un poquito más interesante, que necesitamos una señal, eh, algo extraño, por ejemplo, que necesitamos una señal con las unidades de mil y las decenas, y que esto sea de un orden, que esté en un orden inverso, por poner un ejemplo. Para hacer esto, podemos utilizar la concatenación. Entonces, por ejemplo, esto debe ser una señal, no lo voy a declarar porque lo voy a borrar ahora. Auxiliar debe ser, puede ser entonces decenas, la señal decenas, concatenado con unidades de mil. Entonces, aquí vemos lo poderoso que es este operador de concatenación. Entonces, aquí yo estoy uniendo las decenas, van a la izquierda, a la izquierda de auxiliar, los 4 bits a la izquierda de auxiliar serán las decenas, y los 4 bits a la derecha de auxiliar tendrán que ser las unidades de mil. Entonces, con concatenación yo puedo unir vectores en cualquier orden. Incluso si yo lo necesito, puedo incluir constantes también. Entonces ya este vector auxiliar va a ser más grande, va a tener este vector a la derecha, después más vienen los bits de unidades de mil y después vienen los bits de decena. Entonces, este operador de concatenación es muy poderoso. En este caso, auxiliar debe tener un tamaño de 4 más 4 más 3, es decir, 11 bits. Y si le queremos asignar, por ejemplo, un bit aquí en la mitad, lo podemos hacer perfectamente. ¿Ya? En este caso, más a la derecha diría este código, este número, en binario, obviamente. Después vendría los bits de unidad de mil, después vendría más a la izquierda este 1 como constante y después más a la izquierda los bits de decena. Ahora en este caso, auxiliar debe tener un tamaño de 12 bits, entonces hay que declararlo acá como señal o como salida de 12 bits. Vamos a colocarlo aquí en comentarios para que no nos entorpezca nuestro separador. Bueno, también esto simplemente lo escribo como ejemplo. Si esto lo necesitáramos de verdad, pues no podría yo colocar aquí decenas y unidades de mil, porque decenas y unidades de mil son salidas. Y las salidas no se pueden leer. Si yo quiero leer una salida, ahora que estamos en este tema, yo tengo que declarar una señal aquí mejor y usar esa señal para escribir y leer lo que tenga que hacer, y después al final pues asigno la señal a la salida. Hay otro shortcut, es decir, un cortacaminos para eso. Yo puedo declarar, por ejemplo, puedo declarar una señal como buffer, unidades de mil y decenas en este caso. Entonces, ¿buffer qué es? Buffer es una salida que se puede leer. Entonces, si yo guardo y le doy, estamos aquí en separador, y le doy syntax, check syntax, observen que no me da ningún problema, no me hace ningún problema. Entonces, para ver todo el código, que quede bien auxiliar, vamos a declararlo como señal. Signal auxiliar, vamos a colocarlo aquí, esto que está acá, copiarlo, pegarlo, vamos a colocarlo de 12 bits, de 11 hasta 0 es 12. Aquí tenemos un error, se me olvidó los 2 puntos. Correcto, entonces vamos a chequearle el syntax y miren que la sintaxis está bien, porque buffer es una salida que se puede leer y se puede escribir. Entonces, pero como no necesitamos esto, pues es una señal igual, no nos afecta. ¿Ya?
y vamos a dejarlo así. Guardamos. Chequeamos el cinto otra vez. Bueno, entonces vamos a simular esto rápidamente para que podamos ver cómo funciona el separador. Entonces, New Source, Test Bench, simulación del separador. Puede ir cualquier nombre. Vamos a simular separador de cifras. Finish. Muy bien, entonces, como ya saben, vamos a eliminar esto del clock, porque no tenemos clock en nuestro dispositivo. Entonces, aquí vamos a eliminar esto también. Bien, entonces, a BCD vamos a asignarle un valor. Recuerden que BCD es de 16 cifras. Entonces, para no crear 16 bits, escribir 16 bits, lo voy a escribir en hexadecimal. Para escribir en hexadecimal, escribo X y escribo entre comillas dobles el valor en hexadecimal. Entonces, el valor que le voy a dar es, por ejemplo, 4578. ¿Verdad? Entonces vamos acá a simulación. Vamos a chequear la sintaxis de esto. Miren. Entonces, esta X me permite a mí asignar valores hexadecimales a Standard Logic. Por suerte, las cifras hexadecimales, si las vemos como BCD, son nuestras cifras, lo que exactamente el número que queremos ver. Entonces, BCD va a tener el número 4578. Casa perfecto. Entonces, mi recomendación cuando estén trabajando con números BCD, siempre véanlo en formato hexadecimal o de base 16 para ver el número tal y como lo queremos ver. Entonces, vamos a simular. Bueno, hay unos errores. Ok. Bueno, como le cambié allá le cambié el modo buffer, entonces este es un componente, debe ser exactamente igual. Entonces, miren, bueno, una desventaja ahora que lo estamos viendo de usar buffer es que cuando creamos el componente, la simulación no lo pone como buffer aquí. Probemos entonces si editando este componente podemos simular buffer. Parece que no. Bueno, a pesar del error, observen que sí simuló, sí hizo la simulación. Vamos para verlo mejor, entonces vamos a verlo en hexadecimal, como les comenté antes. Observen, BCD 4578 y las unidades son 8, decenas 7, centenas 5 y unidades de 1004. Entonces, con esto terminamos nuestro manejo de buses. Ya saben, cuando quieran manejar buses pueden hacerlo así con concatenación y las sentencias que vimos es más que suficiente para manejar buses. Seguimos con la presentación para dar finalizado este video. Bueno, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por observarlo, por estudiarlo. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en los comentarios o si tienen alguna sugerencia, alguna duda de este mundo del diseño de sistemas digitales, lo pueden escribir en los comentarios. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.